Hola mis chicas, hoy ya vamos a descubrir el perfume de Zara de este año 2022 que se llama Cherry Smoothie. Aquí está. Bueno, pues sí, efectivamente, como os conté en el unboxing, resulta que este perfume un amigo se lo compró a su pareja y no le gustó nada y a él tampoco para él y decidió mandármelo pues para aprovecharlo y ver qué tal me parecía a mí. A mí me ha encantado, ¿vale? Este Zara Smoothie me ha gustado mucho y tiene muy buenos resultados en mí. Pero esta propia experiencia hace, como todo en este mundo de los perfumes, que nos demos cuenta que es un tema de que los gustos son totalmente diferentes y aquello que a mí, a ti o a él le puede gustar muchísimo, a ella, a ti o a ti, puede que no os guste nada. Por eso es importantísimo respetar siempre los gustos de todos, compartir opiniones y respetar la opinión de los demás. Vamos con ello, ¿de acuerdo? Tenemos a Cherry Smoothie, que es uno de Parfum y viene en 100 mililitros. Al menos por ahora está tan solo en este tamaño. Las cajas han cambiado, está muy bien, me gusta mucho esta forma muy bonito decorada. Mirad cómo viene la cajita. Y luego creo que podríamos, si luego no nos interesa tenerlo tal que así, podríamos quitar, aparte del perfume, los cartoncillos que hay por dentro y reutilizar la caja. Bueno, aquí viene el precio, ¿de acuerdo? Lo digo solo el precio porque viene aquí. Vale 15,95, ¿de acuerdo? Bien, pues la botellita, la caja me encanta, me ha encantado la cajita, es semirrígida, pero está muy, además la decoración muy bonita. La botella al estilo de Zara, sencilla, lisa, pues tal que así. Vamos a leer las notas y ya empezamos a comentarlo. Este perfume es de la familia Floral Frutal del año 2022. ¡Oh, cómo huele! Notas de salida: cereza, almendra y ciruela. Notas de corazón: heliotropo, flor de espino y bálsamo de Perú. Y notas de fondo: vainilla y abatonca. Bien, para mí la duración de este perfume está fenomenal. Llega a las 7 horas, ya está más suavecito, se te queda mucho más a ras de piel, pero por lo menos hasta 7 horas, fenomenal. Intensidad alta. Empieza con intensidad altita, por lo menos una hora para que empiece a bajar un poquito. Luego la mayor parte está en intensidad media, pero tiene muy buena duración y fijación. Estoy contenta porque efectivamente no me pasa eso siempre con todos los perfumes de Zara. Sin embargo, este se agarra. Bien, y sí que es verdad que vamos a simplificar un poquito en todas esas notas que nos dicen en este perfume, porque por ejemplo entre las notas nos dicen heliotropo y la flor del heliotropo es muy particular olfativamente y no, yo no noto aquí por ninguna parte esa flor de heliotropo, no la veo. Vamos a ver, este perfume principalmente tiene una sensación de aroma, sobre todo de una cereza golosa, cereza dulce, como si partieras una cereza en trocitos y le echases un poquito de azúcar glass por encima y se quedara una cereza glaseada. Es una cereza dulce. Poquito a poco, según sobre todo ese primer frizz que te echas, se siente mucho ese dulzor de la ciruela, pero sí que poquito a poco vamos sintiendo esa tonalidad de almendra. Almendra que en mi sensación es un poquito almendra dulce, ¿de acuerdo? Y después lo comento por otras consideraciones. Creo que aquí incluso ese dulzor de la vainilla y de la batonca, que la batonca es una semilla de la semillita de la batonca, que nos da sensaciones tanto de almendra con un pequeño toquecito de almendra amarga, pero aquí en este perfume también tiene un ligero aroma vainillado, el abatonca, ¿de acuerdo? Es todo como un tándem, ¿no? Está unido a las notas de fondo, están muy unidas a las notas de salida. La cosa es que en este caso a mí por lo menos me da más olor a cereza dulce y almendra más dulce y no tan almendra amarga, ¿de acuerdo? Y básicamente es así en todo el perfume. Al principio más cereza y luego poquito vamos sintiendo un poquito mejor esa almendra
junto con la cereza. Bien, es un perfume muy rico, muy frutal y por supuesto aquí sin duda te tiene que gustar tanto la almendra como la cereza en una tonalidad importante, ¿de acuerdo? Creo que, por supuesto, con respecto a esas comparaciones que se hacen, ya sabemos que este perfume sobre todo ha sido súper mega comparado desde el primer momento con el perfume de cereza que tiene Tom Ford, ¿de acuerdo? Sí, sí es verdad que se parece mucho, pero con respecto a esa tonalidad de la almendra, cuando lo pruebas, te das cuenta de que el perfume de Tom Ford es un poquito, se siente un poquito almendra amarga. Un poquito, tienes esa sensación y es como más almendrado. Yo por lo menos lo sentía un poquito más almendrado. Tiene una almendra muy potente el de Tom Ford. Precisamente comentando esto, hubo un amigo, un compañero, un seguidor del canal que me comentó que a él este perfume se le parece más a uno de cereza que tiene la marca de perfumería nicho BDK. Se pronunciará de otro modo, pero se escribe BDK, ¿de acuerdo? Por lo cual, ese perfume yo no lo he probado, pero sí me ha dicho que a él se le asemeja un poquito más. Bueno, en sí ya se parezca más a un perfume o a otro. En este caso, en este perfume de Zara, y digo este porque hay muchos otros, han sacado una colección grandísima y yo no los he probado todos, por supuesto. Encontramos en este perfume una calidad chulísima, un tipo de aroma que me encanta. Independientemente de que se parezca más a uno o a otro, apreciando el perfume por lo que es, dices, esto es chulísimo, esto es riquísimo, si te gustan estas tonalidades, ¿de acuerdo? Porque además se siente alto, pero es goloso y tal, bueno, como siempre, no puede ser del gusto de todo el mundo. Estoy contenta con este perfume, me encanta la tonalidad de cereza que nos presenta y encima el precio que tiene creo que es más que interesante. O sea que aquí tenemos una buena compra, siempre que te guste la cereza y la almendra. Bien, consideraciones. Efectivamente es un perfume que está muy bien en la línea femenina, porque yo no lo sé, pues quizá haya algún hombre que sí que le guste mucho, por supuesto. Todo es siempre al aire, pero yo lo siento muy femenino, es un aroma muy dulce, estas frutas están completamente glaseadas y hace que sea pues una sensación pues mucho más femenina. Edades, todas, de todas, de todas. Este tipo de perfume es muy goloso y de verdad hasta las chicas más jóvenes de casa, a las más mayores, lo van a disfrutar. Luego, por supuesto, entrando en época del año, aquí sí que tendríamos un pequeño rifirrafe. Como muchas veces he comentado, yo sí puedo llevar perfumes en esta tonalidad en verano, poquita cantidad, porque sí es verdad que esto quizá en el momento de mucho calor nos puede agobiar. Sin embargo, si lo utilizas en un momento adecuado o con la cantidad justa, vas a ir muy bien con este perfume, siempre que lo soportes. Si lo pruebas, lo tienes y ves que de por sí lo notas intenso para la época del año, de primavera, verano, pues guárdalo para otoño-invierno, que además yo creo que con la intensidad que tiene no se va a venir abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que es una cereza muy dulce y la almendra. Entonces al no tener pues tonos cítricos, mandarina, naranja, pomelo, bergamota, todo ese tipo de notas, no te refresca el aroma. Entonces yo entiendo que haya personas que este perfume prefieran dejarlo para el otoño e invierno, ¿de acuerdo? Oye, para noches de verano, que también puede ser interesante. Muy rico, muy goloso, muy llamativo. Aquí en esta ocasión tenemos un perfume de Zara súper interesante que sí, efectivamente, lo han comparado, lo van a seguir comparando. Podemos decir que sí que tienen razón porque nada más probarlo dices que te recuerda un montón a ese perfume de Tom Ford, ya sea una almendra amarga o una almendra dulce. Claro que se le parece, es que es inevitable. Y ya a estas alturas tenemos muchos la sensación de que la empresa de perfumería que le hace los perfumes a Zara, pues prácticamente
Hace grandes clones, hace muchos clones, ¿verdad? No podemos decir otra cosa, al menos la sensación que nos da. Y bueno, pues nada, sí que estoy muy contenta, no porque a la pareja de nuestro amigo pues no le gustase, sino pues oye, pues el disgusto de unos es el gusto de otros, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias por supuesto a la persona que me lo mandó y como siempre te invito a compartir tu opinión, que ya lo sabes es muy importante. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós.